urgente, descubrieron a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, eliminando pruebas de las muertes y blindando a Dina, pues testimonios reveladores de hermanos que sufrieron la pérdida de familiares a causa del genocidio de la usurpadora acaban de ser filtrados por Hildebrandt en sus 13. Y si quieres conocer la investigación que demuestra la complicidad de la corrupta Patricia Benavides, quédate en este video. En la fría ciudad de Juliaca, en Puno, 17 civiles fueron asesinados con disparos en la espalda, el pecho y la cabeza el lunes 9 de enero pasado, en la jornada más mortífera desde que estallaron las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pero un mes después de este derramamiento de sangre que ocurrió luego de que otras 10 personas fueran baleadas en Ayacucho el 15 de diciembre pasado, muy poco es lo que el Ministerio Público ha avanzado para identificar y castigar a los responsables de las muertes. Familiares de los 17 fallecidos durante la represión en Puno señalaron a este semanario que la Fiscalía no ha cumplido hasta el momento con efectuar diligencias claves para el esclarecimiento de los hechos. Entre las diligencias desatendidas se encuentra, por ejemplo, la realización de las pericias balísticas, indispensables para analizar las características de las heridas producidas por los proyectiles de armas de fuego en los cuerpos de las víctimas, el tipo de balas utilizados o la distancia de los disparos. Según la indagación de esta publicación, el Ministerio Público tampoco ha recabado los informes sobre el número del personal policial y militar que intervino en las operaciones del 9 de enero pasado en el aeropuerto de Juliaca y sus alrededores, y ni siquiera ha entrevistado a todos los heridos o realizado la totalidad de interrogatorios a testigos y familiares de los fallecidos, lo que ha impedido una reconstrucción exhaustiva de los acontecimientos. La Fiscalía no ha hecho nada hasta ahorita, ni la constatación de los hechos ni nada, asegura René Mamani Anco, hermano de Cristian Mamani Anco, de 22 años, un joven músico oriundo de la provincia de Azángaro, en Puno, que no participaba en las protestas, pero que murió producto de un impacto mortal de arma de fuego el lunes 9 de enero. Solo han abierto una carpeta fiscal, pero no hay nada hasta el momento, no hay intereses por parte de la Fiscalía, dice René Mamani. La Fiscalía no nos ha llamado. Nada, revela Manuel Mamani Arqui, hermano de Eber Mamani, otro de los fallecidos durante las manifestaciones en Puno. A Derechos Humanos queremos consultar, no sabemos cómo es la forma de actuar de la Fiscalía, sostiene Aurelio Yaquita, padre del fallecido Reinaldo Yaquita Cruz, de 21 años, manifestó en conversación con esta revista que el Ministerio Público no lo ha convocado hasta el momento para rendir su testimonio, y dijo que desconoce el tipo de diligencias que está realizando la Fiscalía. Reinaldo Yaquita Cruz murió de un impacto en el tórax, producto de un proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el certificado de necropsia. La impunidad que se vive en Puno contrasta con el trabajo realizado en Ayacucho, donde la fiscal especializada en derechos humanos Karen Obregón Ubaldo actuó con celeridad e independencia para recopilar la mayor cantidad de evidencias sobre la muerte de 10 civiles durante las protestas del 15 de diciembre pasado en esta ciudad. La fiscal Karen Obregón logró que el ejército le entregue la relación completa de las patrullas militares que intervinieron en las acciones de represión en la ciudad de Huamanga, lo que le permitiría a la larga establecer la cadena de mando y conocer de qué manera las órdenes de los jefes se ejecutaron a través de los autores materiales. En Puno ocurre todo lo contrario a Ayacucho, afirma Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, especializado en la defensa de casos graves, violaciones a los derechos humanos. La investigación fiscal en Puno está sin rumbo, sin dirección, argumenta. Rivera advierte que en Puno hubo una intromisión de la Fiscalía de la Nación, que catalogó los asesinatos de Juliaca como hechos derivados de una protesta supuestamente vinculada al crimen organizado, y no como un caso de violación a los derechos humanos. La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, resolvió que, al no existir una Fiscalía Penal supraprovincial especializada en derechos humanos e interculturalidad en Puno, la investigación sobre los 17 civiles asesinados debía pasar a manos de la Fiscalía Provincial especializada contra la criminalidad organizada. Es así que el fiscal provincial Guido Pico Delgado abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de los 17 fallecidos durante las protestas en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca y sus alrededores. De acuerdo con la disposición fiscal número 1 del 9 de enero pasado, el fiscal Pilco ordenó la realización de una serie de diligencias importantes, como la recopilación de imágenes y filmaciones que guarden relación con los hechos, materia de investigación, las tomas de la declaración a las personas que hayan presenciado los asesinatos y la recepción de las declaraciones indagatorias del personal de la policía y del ejército que
intervinieron en los actos represivos en Puno. Durante la represión del lunes 9 de enero en Juliaca, intervino personal de la X Macrorregión Policial Puno, comandada por el general PNP David Pablo Villanueva Llana, de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP en Lima, dirigida por el general Luis Reategui Lazarte, y de otras unidades especializadas de la Policía Nacional. Un portavoz del Ministerio de Defensa señaló a esta publicación que ese fue un enfrentamiento entre los violentistas que querían tomar el aeropuerto de Juliaca y la PNP. El ejército estuvo en segunda línea. Pilco recibió los primeros informes del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público que revelaron que en por lo menos 6 de los 17 cadáveres se encontraron fragmentos de munición calibre 7.62 milímetros, compatible con las armas de fuego utilizadas por la Policía Nacional. Sin embargo, el 12 de enero pasado, apenas 3 días después de que asumiera sus funciones, el Ministerio Público le quitó la carpeta al fiscal Guido Pilco y la derivó a la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Román, a cargo del fiscal provincial Ernesto Rojas Cayagua, quien se encontraba de turno cuando se produjeron las 17 muertes. Así consta en la resolución número 01-2023, firmada por el fiscal provincial Edgar Rafael Machaca Mamani, quien es el coordinador de la primera Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de San Román en Puno. De esta manera, la investigación sobre la masacre en la ciudad de Juliaca, un caso que constituye graves violaciones a los derechos humanos, quedó en manos de una Fiscalía Penal de Delitos Comunes. Hasta donde tenemos conocimiento, esta fiscalía no ha realizado ninguna diligencia, simplemente está recibiendo la información que la policía, la institución comprometida en las muertes, le está entregando, advierte el abogado Carlos Rivera. Nos vamos por la 5ª semana desde el inicio de las investigaciones y las pericias balísticas no están. Esto puede terminar en malograr el caso, dice. Este hecho se produce porque a la Fiscalía de la Nación parece interesarle mucho más perseguir a los manifestantes que investigar a profundidad los casos de graves violaciones a los derechos humanos que involucran al gobierno de la presidenta interina Dina Boluarte. En la gran mayoría de casos, la Fiscalía de la Nación sigue a pie juntillas el libreto del gobierno y esboza la hipótesis de que las manifestaciones fueron promovidas por supuestas organizaciones criminales vinculadas al terrorismo, a la minería ilegal o al narcotráfico. La criminalización de las protestas explica por qué Benavides ha empoderado al fiscal coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Weiner Chávez Cotrina, para investigar todos los hechos relacionados a las manifestaciones a nivel nacional, restándole con ello autonomía a las fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad. En diciembre pasado, de hecho, la fiscal de la Nación ordenó separar las fiscalías de terrorismo de las de derechos humanos, reduciendo de 12 a 7 las fiscalías especializadas para investigar las violaciones a los derechos humanos, justo cuando se requería darle un impulso a este tema para evitar que los asesinatos de las fuerzas del orden quedaran impunes. Esta revista recibió la versión de que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho recibió un pedido para remitir todo lo actuado en la investigación sobre las 10 muertes durante las protestas del 15 de diciembre pasado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, pero la fiscal Karen Obregón Ubaldo se opuso. La Fiscalía de la Nación no quiere ese tipo de investigaciones, se lamenta el abogado Carlos Rivera. No quiere que las fiscalías de derechos humanos, salvo la de Ayacucho, hagan su trabajo, dice. Este semanario se comunicó con el gerente de la Oficina de Imagen de la Fiscalía de la Nación, Hamilton Ponce, para recoger la versión de esta institución, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. A la impunidad se suma el autoritarismo. Los familiares de los fallecidos durante las protestas se debaten entre dolor y la incertidumbre mientras crece el temor por la militarización en Puno. El 4 de febrero pasado, a través de un decreto supremo, el gobierno declaró estado de emergencia, una medida que implica la suspensión de la libertad de reunión y de tránsito, entre otros derechos civiles, en Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. La norma señala que, durante el estado de emergencia decretado por 60 días, la policía tendrá el control de la seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas en 6 regiones. En el caso de Puno, la recuperación del orden interno quedó estrictamente a cargo de las Fuerzas Armadas. Jugando a la política con el terror, el gobierno de Dina Boluarte creó un comando unificado conformado por el ejército, la marina de guerra y la policía para acabar con las manifestaciones en Puno. Este comando inició sus funciones el martes último con una ceremonia en el aeropuerto de Juliaca.
donde fueron baleados al